Cristo viene nuevamente, Él te quiere viviendo fielmente. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del libro de Mateo. Hoy vamos con Mateo capítulo 24, un capítulo profético que habla del fin de los tiempos. Y mire qué adecuado que estamos en tiempos de Navidad. ¿Qué tiene que ver la Navidad con la segunda venida de Cristo? Bueno, sencillo. Así como la Biblia prometió que iba a venir el Mesías. Mire, el nacimiento de Cristo en esa Navidad fue profetizado, fue anunciado en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir. Y se cumplió, el Señor vino. En esta Navidad celebramos que el Señor vino por primera vez a este mundo, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta. Mire, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, resucitó y cuando iba ascendiendo al cielo fue anunciado: Jesús va a venir por segunda vez. Pues mire, así como vino la primera vez, usted y yo debemos de estar esperando la segunda venida de Cristo. Cristo viene nuevamente y nos quiere viviendo fielmente. Este es el mensaje de Mateo 24, un capítulo profético que habla mucho de la segunda venida de Cristo. Los discípulos le estaban enseñando el templo al Señor. Quiero pedirle que tenga frente a usted Mateo 24 para que juntos lo podamos ir estudiando. Cuando los discípulos le enseñaban el templo al Señor, Él les dice en el versículo 2, Mateo 24, 2, Él les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le hacen al Señor, estando ahí en el monte de los olivos, los discípulos le hacen una pregunta. Es una pregunta triple. Mírala en el versículo 3. Le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres preguntas en uno. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Que el templo va a ser destruido. Primera pregunta. Segunda, señales de la venida de Cristo. Y tercera, señales del fin del siglo o de los tiempos finales. Y el Señor les responde todas estas cosas mostrándoles 7 señales de los tiempos finales. Quiero que usted las pueda seguir conmigo. 7 señales que nos indican que hoy estamos viviendo ya los tiempos finales. La primera está en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Van a venir falsos maestros y falsos cristos. Va a haber enseñanza de falsas doctrinas que van a querer engañar a los creyentes, apartarlos del camino de la verdad. Mire qué importante es que usted vea a Jesús todos los días, que usted vaya a la iglesia todos los domingos y escuche palabra, que se meta a estudiar, porque así no vamos a ser engañados. Así vamos a tener discernimiento y la iluminación del Espíritu Santo, porque en los tiempos finales va a haber mucha falsa enseñanza y se van a levantar falsos profetas y falsos cristos. La segunda señal la tenemos en el versículo 6. Dígame si no es cierto que parecen las noticias de hoy en día. Dice el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántas guerras están ocurriendo simultáneamente en estos momentos? La de Ucrania con Rusia, la guerra en el Medio Oriente, de Israel contra Palestina, los rumores de guerra que se dan allá por la zona de Taiwán y China. Y todos los días hay amenazas de guerras nucleares, de una tercera posible guerra mundial. Hay guerras y rumores de guerras. Pero dice el Señor, todavía no es el fin, es necesario que todo esto acontezca. La tercera señal del fin está en el versículo 7. A final del versículo 7 dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, desastres naturales. La tierra está gimiendo porque quiere ser redimida. La tierra gime por su Salvador, que va a renovar todas las cosas. Mira, el pecado de la humanidad, por supuesto que ha afectado hasta la tierra y la naturaleza. Por eso hay desórdenes y cambios en el clima, hay terremotos, hay desastres, hay pandemias, pestes. Todas estas cosas el Señor le llama principio de dolores, ahí en el versículo 8. La cuarta señal aparece en el versículo 9. Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es una gran persecución. En los tiempos finales cada vez va a haber más persecución de los creyentes y de la iglesia. Dígame si esto no es cierto, que hoy hay leyes que se aprueban en contra del matrimonio,
en contra de la familia, leyes para aprobar el aborto, el asesinato de bebés en el vientre de su madre. Y cuando un creyente expresa su opinión en redes sociales, casi que es linchado porque supuestamente es intolerante, que ese es discurso de odio, pero en realidad el mundo es intolerante con los valores cristianos. Y los cristianos comienzan a ser perseguidos, ridiculizados. Hoy en día no es raro que en el trabajo el cristiano lo dejen de lado y lo aíslen, pero más que eso, va a comenzar a haber persecución contra los cristianos. Hay países donde es prohibido el cristianismo y son perseguidos y hasta son asesinados los predicadores, los misioneros y los creyentes. Hablamos de Corea del Norte, hablamos de países árabes, países musulmanes donde es perseguido el cristianismo y cada vez va a haber más persecución en los tiempos finales. La quinta señal, bueno, ya había dicho falsos cristos, ahora en el versículo 11 habla de falsos profetas. Dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esa es la quinta señal. Hermano, hagamos una pausa y abramos los ojos y démonos cuenta que Cristo viene pronto. Las señales están claras. Puede ser que apenas sea principio de dolores, pero es innegable que todas estas señales ya se están viendo y se están viendo cada día más. Como dolores de parto son cada vez más intensos, cada vez más frecuentes, de manera que no podemos negar, el día se acerca. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos decir con certeza, la venida del Señor se acerca, Cristo viene pronto. Así como vino la primera vez para salvar, vendrá por segunda vez, pero esta vez vendrá para juzgar a todo aquel que no haya puesto su fe en Jesús. Pero nadie se tiene que perder. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es cuando más hay que compartir estos mensajes, invitar a tus seres queridos a la iglesia, perseverar en la iglesia, en los estudios bíblicos, perseverar en el Señor, en su palabra, porque estamos viviendo los tiempos finales. Mire la sexta señal, versículo 12, va a haber una gran apostasía. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy quiero que vea al Señor sosteniéndolo a usted y guardando a toda su casa para que usted y su casa no se enfríen, no se aparten de la sana doctrina, no se aparten de Jesús. Y déjeme darle una palabra en el nombre de Jesús. Usted y su familia van a perseverar hasta el fin, porque su buen pastor es poderoso para sostenerlos hasta el final. Nadie nos arrebata de la mano del buen pastor, pero perseveremos y es necesario saber que estamos en los tiempos finales. Y la séptima señal está en el versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Un gran avivamiento misionero es lo que va a haber en estos últimos días. Por eso le decía, no deje de compartir. Este video diario es como un misionero digital que llega hasta lo último de la tierra con el mensaje de salvación que solo hay en Cristo Jesús. Ahí continúa Mateo 24, el Señor Jesús dando otros detalles que quizá tomaría mucho tiempo. Hay que hacer todo un estudio bíblico de escatología, el estudio de los tiempos finales. Ahí nos habla de la abominación desoladora que es la profanación del templo por parte de los gentiles. En parte, varias de estas señales se cumplieron en el primer siglo con Antíoco Epífanes, un emperador que fue cruel. En parte ya se cumplieron algunas de estas señales, otras se están cumpliendo ahorita y otras falta todavía. Mire cómo se habla de la gran tribulación, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nuevamente, vea al Señor acortando los días por causa de los escogidos. Vea al Señor guardándolo a usted y a su familia. No le tema a la tribulación, no le tema a las señales de los tiempos finales. Es para que levantemos la cabeza y nos pongamos alegres que Cristo viene pronto, pero también para que prediquemos, porque las señales están claras. Cristo viene pronto. No podemos ver todos los detalles porque saldría demasiado largo este mensaje. Quiero pedirle que continúe usted en casa leyendo Mateo 24, pero solo quiero aterrizar en algo bien concreto. Cristo viene nuevamente y nos quiere viviendo fielmente. Vámonos al final del capítulo y ahí se ve la aplicación práctica. ¿Cómo estás viviendo a la luz de estas señales que nos dicen que Cristo viene pronto? Dice el 42, 24-42 y con esto terminamos. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Dice el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Usted y yo, responsables de nuestra casa, de darles el alimento espiritual a nuestros hijos. Compártales este video, pídales que le comenten si los hipotes entienden de tecnología, entienden de la palabra, son inteligentes, ven muchos videos de otras cosas, quizás no necesariamente cosas malas, aunque hay que cuidar a los hipotes, pero ven cosas que les distraen, les quitan el tiempo. Mándeles palabra de Dios. Él nos ha puesto sobre nuestra casa para que les demos el alimento a tiempo. Mira el 46 lo que dice de usted. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Mire, así dicen algunos hoy en día, no, si todavía faltan un montón de esas señales, tarda en venir. Y comienza a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí se ve claramente que ese que dice, nada, si falta, en realidad era un hipócrita, no era un verdadero creyente. Pero los verdaderos creyentes son fieles y prudentes y tratan de vivir fielmente porque saben que el Señor viene pronto y están agradecidos y lo quieren agradar en todo. Cristo viene nuevamente, Él te quiere viviendo fielmente. Seamos como el siervo prudente.